Le pero hacemos una seguimiento persona con a algún la tipo noticia de de que Santiago problema, sí. Jiménez ya está en los Países Bajos, ya le podemos decir el exjugador del Cruz Azul, porque se ha completado su fichaje con el Feyenoord. Sí, está a las puertas de hacer realidad su sueño de jugar en Europa. Y por eso hasta allí nos vamos, hasta Ámsterdam, donde en el día de hoy, en este jueves, ha llegado el jugador mexicano a ese país y allí nos acompaña Cecilia Lagos. Qué placer tenerte allí, Ceci, haciendo la cobertura de la llegada de Santi Jiménez. Quiero que nos cuentes todo, el ambiente, cómo lo recibieron y qué te dijo en la entrevista que sostuviste con el jugador. Hola, Caro, qué gusto saludarte nuevamente. Estamos acá en el aeropuerto de Schiphol, donde llegó finalmente después de esperarlo bastante. Se demoró una hora en salir más o menos después de el aterrizaje. Aquí estamos en alta temporada y ha sido un caos toda la operación en Schiphol, pero después de salir finalmente de manera muy amable, habló poquito con nosotros, venía muy cansado, pero el ambiente acá era de mucha expectación, como ha sido también todo el proceso de la noticia de su contratación. Había algunos hinchas de Feyenoord, estaba también el encargado de prensa y algunos colegas también de medios internacionales que viajaron específicamente para venir a recibirlo. Hablamos un par de preguntas con él nada más antes de que se subiera a la van que lo llevó finalmente a Rotterdam, donde se va a hacer los exámenes médicos y va a firmar el contrato para ser presentado el día sábado, eventualmente en una conferencia de prensa en el estadio de Kuip. Y él dijo básicamente que había elegido venir a la Eredivisie y a Feyenoord porque sabe que el club es grande acá en Países Bajos y también porque la Eredivisie es un trampolín y ha sido un trampolín para muchos futbolistas mexicanos que han triunfado acá y que después han podido seguir su carrera con más desarrollo en otras ligas y clubes más grandes. Es decir, y también dijo, bueno, le preguntamos sobre la presión que tiene porque a Feyenoord se le fueron todos los goleadores y él viene un poco a reemplazar esa falta de gol en la que quedó el club ahora porque tiene solamente a Danilo y han contratado a Santi Jiménez, ¿no? Y tiene una presión enorme con una expectativa de parte de los hinchas sobre todo y la prensa porque viene a llenar zapatos muy grandes como los de Luis Sinisterra, por ejemplo, o Hostil. Pero él dice que no siente presión, que esto es fútbol y que él va a disfrutar. Después se subió a la van y se fue a Rotterdam y el sábado seguramente Claro, y sabremos un allí va poco a más en tener, bueno, profundidad con él más a Marco descansado Senesi y con más como su ganas de hablar compañero también. y Carolina. probablemente sea el argentino, pues, apoyo para el jugador mexicano que sin duda va a necesitar de adaptación para lo que va a ser esta aventura europea. Pero te pregunto si su llegada fue inadvertida, cómo era el ambiente allí en el aeropuerto, habían hinchas, ¿qué se dice en los Países Bajos de esta contratación? Porque para México es inmenso, o sea, es un jugador importante, el goleador de Cruz Azul, que simplemente se va a Europa, pero es una marcha que va a pesar en el fútbol mexicano. Los medios acá se han hecho eco de aquello y efectivamente ha habido mucha expectativa y se ha cubierto muchísimo el tema de la llegada de Santi Jiménez día a día, qué es lo que estaba pasando con las negociaciones y bueno, viene o no viene, cuándo viene y todo eso. Entonces aquí finalmente, como te decía, hay medios internacionales que viajaron específicamente a cubrir su llegada y también había mucha expectación de medios locales, había un grupito pequeño de hinchas. En este momento estamos en temporada de vacaciones y el país está casi vacío, todos se van al extranjero, por eso también el aeropuerto está tan congestionado y a él le costó tanto salir, muchas entradas y llegadas, pero sí, fue una llegada con mucha expectativa y ahora vamos a ver finalmente cómo se resuelve todo lo de su contrato, su presentación y a ver si rinde de acuerdo a la enorme expectativa que esperemos no le genere una presión que lo lleve a no rendir como se espera, porque francamente lo trajeron acá por lo grande que se volvió con sus Claro, actuaciones y tenemos sus goles entendido que allá en su México y en Cruz vínculo Azul, Carolina. será o sería de 4 años, eso ya lo sabremos como bien nos estás confirmando más adelante. Pero según tu experiencia, Ceci, ¿tú crees que él está para debutar el mismo domingo, que habrá un partido amistoso contra el Asasuna? Me dices que lo van a presentar el sábado. ¿Cómo estaría para ese amistoso? Y de una, si no es allí, pues después se vendría el debut en la liga, que sería contra el Vitesse.
Lo que entiendo y lo que nos contó el personero de Feyenoord, el encargado de prensa que estaba acá esperándolo también, es que él va a realizar los exámenes médicos, va a firmar el contrato, se le va a presentar y después va a volver porque él tiene todavía que tramitar su permiso de trabajo, entonces no puede ser inmediato todo el tema. Y es lo que también se ha escrito en la prensa neerlandesa, que él tiene que ver sus papeles primero para poder trabajar bien y de ahí entonces volver con esos papeles porque uno tiene que entrar y salir para tener eso legalizado y entonces ahí poder comenzar a jugar. Y también recordemos que él salió un poco lesionado o con algún tipo de molestia en su aductor en el partido frente a San Luis, entonces, y más el viaje que ha sido agotador, estar en la fila de pasaporte y todo, el control de pasaporte es muy cansador, entonces, más todo el trámite, la conferencia de prensa, estar en un ambiente nuevo, creemos que no está listo para debutar inmediatamente en ese amistoso, entonces debería poner a punto ya para las primeras fechas de la Así que Eredivisie, tendremos un poquito de paciencia para esperar ese periodo de adaptación. Ceci, muchísimas gracias a ti por la paciencia y por haber traído el reporte desde el lugar de los hechos, Ámsterdam, donde ha llegado Santi Jiménez para seguir marcando goles. Esto es realmente emocionante para el Chaco Jiménez y para la selección mexicana de fútbol. Sí, yo que se los digo. Es más, he traído a Cristina Alexander, Katia Castorena y Toño Rodríguez para hablar del efecto que significa de Santiago Jiménez jugando en el fútbol europeo, en la Liga Holandesa de Fútbol con el Feyenoord, pensando en el Tri y en el Mundial a final de año. Cris, comienzo contigo. ¿Este fichaje tendría la bendición del Tata? ¿Tú crees que sí? ¿Y por qué? Yo creo que sí, Caro, un gusto estar con todos. Yo creo que sí, seguramente existió ahí una platiquita de cómo ves, qué piensas, profe, no necesariamente de un, oye, si me voy todavía me vas a llamar, ¿verdad? Y si no juego, no creo que fue ese tipo de plática, fue un, oye, te admiro como mi director técnico, me conoces como jugador, ¿crees que es un buen paso? Sí, no. Entonces creo que fue más como ese tipo de plática, ¿no? Además del que puede tener con su padre, también el de experiencia, como lo es el Chaco Jiménez. Yo creo que sí, esto es un paso muy bueno. Yo no le veo un lado negativo porque veamos quizás el peor escenario, ¿no? Que ni estaría tan mal. El Chaquito va a Feyenoord, tiene buenos minutos y todavía tomando esas últimas decisiones, el Tata Martino decide mejor no llevarlo. Lo peor que puede pasar es que se espere al próximo Mundial, porque recordemos que tiene 21 años. Para mí este es el momento de tomar el riesgo, porque es alto riesgo, alta recompensa, lo cual se puede significar el Mundial, lo cual eventualmente, si es que no es este año, se puede significar todavía un Mundial, pero a final de cuentas esto es algo muy positivo para Santiago Jiménez, que sabemos que no tuvo minutos, que quizás se merecía con Juan Reynoso. El gol contra el Atlas también me sigue llamando mucho la atención y creo que es un jugador que realmente está en ese momento listo, ya brincó y está llegando a lo que puede ser un trampolín importante como lo es el Feyenoord, entonces quedará en él obviamente de llegar, de hacer el trabajo necesario, de ganarse los minutos, de anotar los goles necesarios, de entrar a esa lista del Tata Martino, que obviamente no lo estoy descartando para nada, pero yo lo veo como algo muy, muy positivo, Caro, y claro, seguramente existió ese mensajito de, profe Tata, te puedo marcar, oye, está surgiendo esto y todo. Creo que ya existe ese tipo de confianza con el director técnico de la Y quizás también ese mensajito entre Gerardo Martino y el técnico del Feyenoord, Denis de Clos. A ver, Katia, ¿qué sabemos de esto? Porque el Tata sabe que Santiago Jiménez necesita minutos, necesita rodaje, porque sí puede ser una ficha importante para su equipo en el Mundial. Sin duda, y cuando volteamos a ver que al lado de la directiva del Feyenoord está alguien como Denis Teclose, que conoce fundamental de voltear a ver entonces el mercado mexicano y saber lo que tenían en Chaquito Jiménez como una opción y hoy que pueda ser una realidad ese traspaso de Santiago a Países Bajos. Entonces creo que es un gran movimiento el hecho de que tiene alguien en la directiva que lo puede respaldar de esa manera, con quien puedes hablar español, porque también en esa parte de la adaptación y de la transición, pues son esos pequeños detalles que a veces
bueno, no son nada sencillos, pero que pueden hacer las cosas mucho más fáciles y que van a hacer que el jugador pueda rendir en la cancha, que al final que eso es lo que se espera, que puedan entregar los resultados. Entonces creo que esa parte es muy importante. Me recuerdo, de hecho, cuando el mismo Rodolfo Pizarro decide ir a la MLS, sabemos que no fue la historia que se esperaba, pero él habla con el Tata Martino, y más un Tata Martino que conocía el mercado de Major League Soccer, que había sido campeón con Atlanta, y le pregunta cuando iba a salir entonces del fútbol mexicano si ese paso era un buen paso o una buena decisión para poder seguir siendo considerado y tomado en cuenta en selección mexicana, y el Tata Martino dio el visto bueno. Entonces ahora, justo como decía Cris, me puedo imaginar un escenario totalmente similar en el hecho donde viene esa pregunta, si es un paso que va a beneficiar en este caso al jugador. Sabemos además cómo valora y aprecia el Tata a estos jugadores que están en el extranjero o que han estado sobre todo en Europa por el tema del ritmo, de cómo es la manera de jugar, la manera de prepararlos físicamente. Estamos hablando que Santiago Jiménez ya es un jugador que tiene un muy buen físico, tiene 21 años, pero ahora llega también a un lugar donde se prioriza mucho eso. Yo recuerdo teniendo alguna plática con el Guti, con el mismo Chucky, a Países Bajos, dice, bueno, pasamos horas en el gimnasio, ya lo hacíamos en el fútbol mexicano, pero no a ese nivel de lo que se le invierte en cuanto al tiempo a estar en el gimnasio. Entonces son todos estos detalles que claro que van a hacer a Chaquito más fuerte y que se tiene que reflejar y seguramente se va a reflejar en selección mexicana y le va a seguir abriendo las puertas. Y también la ventaja del Chaquito, que ya tenía pues 5 fechas jugadas con el Cruz Azul, 5 goles en 5 fechas, y llega a un Feyenoord que está en pretemporada, a puntico de arrancar una nueva campaña en ese sentido. Toño, no creas que no te voy a dejar o que no te vamos a dejar hablar, siempre hay tiempo para darte la palabra, porque tú me vas a decir, sin nada y sin pelos en la lengua, si el goleador azul del torneo, que ya no va a estar más en el fútbol mexicano por ahora, llega para ser protagonista en la Eredivisie. O sea, debería. ¿A qué llega Santi Jiménez al Feyenoord? Debería llegar para ser titular, Caro. Claro que, y un abrazo para Katy, un abrazo para ti, un abrazo para Cris también. Qué bueno estar con ustedes, que no estén además Mau y Barak, que ese es un plus en este momento. Debería ser titular. Nadie tiene una titularidad garantizada, menos que seas Dani Alves llegando a los Pumas o una cosa de esas, pero la va a pelear con Danilo. Danilo es un exjugador del Ajax, que ya tiene 24 años de edad, y para que dejen ir un delantero así en un club como el Ajax, en la Eredivisie, es que no dio lo que esperaban de él. Así que desde ahí, Chaco, que ya lo traes de refuerzo desde otra liga como la mexicana, un seleccionado nacional además, creo yo que con Denis Teclose y la conversación que pueda tener con Arne Slot, que es el último que va a tomar la decisión, el técnico, va a llegar para competir por la titularidad. Y de entrada es una muy buena noticia, Caro, porque su competencia solamente es uno. No es que llegue un club en el que tiene que desbancar a la figura, porque Brian Linsen se fue a la J-League de Japón, que fue el referente de ataque de las últimas 2 temporadas. Aquí se queda Chaquito para pelearlo. Y te voy a decir una cosa más importante que todo este rollo. Tiene todo el respaldo y todo el conocimiento de su padre como futbolista. Y ustedes saben que la familia es muy importante. Tengo un ejemplo, además, para enseñarles por qué la familia es tan importante. Esta imagen va a decir más que 1000 palabras. Mira quiénes me encontré aquí. Y con eso cierro mi argumento. Mira, tienes que tener una con Katia, Cris, yo y tú en el medio. La vamos a buscar. Sí. Ay, tan bella, mi cari, mi caro. Pero bueno, tiene todo el conocimiento que le dejó el Chaco. Va a estar ahí, sí, para pelear por la titularidad. Qué bueno, así que le deseamos lo mejor al Chaco Jiménez, hoy completando los detalles de este fichaje, de esta llegada a Ámsterdam, y por supuesto pensando en cómo esto le va a beneficiar a Gerardo Martino en la selección mexicana en el próximo Mundial de Fútbol.